en Periscope, @RCR750 y la aplicación TuneIn. Qué bueno que está con nosotros una vez más nuestro querido Omar Arias. Omar Arias es físico, médico, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Omar, un gran abrazo, gracias por permitirnos este nuevo contacto contigo. Hay muchísimas cosas para conversar. Bueno, primero tu saludo, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Mingo, a ti y a toda tu audiencia. Claro que sí, hay muchísimo por hablar, sí, señor. Sobre todo porque creo que hace un poquito más de un mes más o menos habíamos hablado contigo y nos habías hecho el estatus de ese momento con relación al COVID-19. Ahora que estamos prácticamente cerrando el mes de abril y queremos saber tus análisis e investigaciones de cara al mes de mayo, pero vamos a comenzar por lo simple. Erika también te quiere saludar y tiene inquietudes ya para ti. ¿Hasta qué punto es cierto, quería preguntarte, que lo peor de la peste china todavía no nos ha llegado, tanto en el mundo como en Venezuela? Hola Omar, buenos días. El y micrófono, yo también, sí, Omar, buenos días. Y yo también quería comentarte, antes de, bueno, incluso casi que de saludarte, es saber si esas cifras que constantemente, que a diario o que en horas se actualizan, esos números, qué tan confiables son. O sea, ahí están reflejados realmente todos los casos, todos los contagios que se están produciendo en el mundo. Uh-huh. Excelente, excelente. Buenos días, gracias, Erika. Por supuesto que sí, un placer escucharlos a ambos. Fíjense, una de las cosas más importantes que la audiencia tiene que comprender, Mingo, es que este tema con cualquier virus, pero en este tema particular del COVID-19, nosotros tenemos un gran iceberg. Es decir, lo único que nosotros vemos que son las cifras oficiales a nivel mundial, sí. O sea, lo que reporta la Organización Mundial de la Salud es solamente el pico del iceberg. Y es solamente el pico del iceberg por la siguiente razón. Es decir, del 100% de personas infectadas, solamente alrededor de entre un 20 y un 25% de las personas infectadas requieren apoyo o soporte médico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un 80% de personas infectadas que o son asintomáticas o tienen síntomas muy leves y están en casa. Y en aquellos países donde no tenemos tantos mecanismos de control, pueden estar en el supermercado, saliendo, comprando cosas o yendo a trabajar, porque, bueno, es una parte inevitable. El Fondo Monetario Internacional lo decía muy bien. En Latinoamérica es uno de las regiones del mundo que se va a ver mucho más afectada, porque tenemos una gran cantidad de personas que viven al día, es decir, que están viviendo técnicamente a la semana. Entonces, bueno, obviamente bajo ese esquema no es posible decirle a la gente quédate en casa y quédate en casa un mes o 2 meses. O sea, eso a fines prácticos es muy complicado. Entonces, partiendo de esto, lo primero que tenemos que comprender es que si hablamos, por ejemplo, mira, no es que tenemos 2 millones de casos ya reportados por la Organización Mundial de la Salud, ya tú tienes casi 6 millones de casos que no han sido reportados. Entonces, muchas veces la gente dice, oye, mira, es que yo me metí en tal aplicación en Johns Hopkins University y aparecen 2.200.000 y en la Organización Mundial de la Salud 2 millones. Entonces, esa diferencia, obviamente el registro, y aquí voy conectando con la segunda pregunta de Erika, el registro de los casos pasa obviamente por los organismos oficiales. Claro. Eso quiere decir que nosotros en cualquier parte del mundo tú tienes una cierta restricción en cuanto a los datos. Esto obviamente en algunos países donde tú tienes muchísima mayor flexibilidad en términos de la ciencia, de la salud, etcétera, por supuesto será mucho más confiable que en algunos otros países como el nuestro, que sabemos muy bien que las cifras pueden ser perfectamente manipuladas. Si el CNE manipula una elección, evidentemente que manipulen los datos epidemiológicos no es nada de extrañarnos. Sin embargo, una de las cosas importantes y ha sido, digamos, tema de discusión puertas adentro, digamos, en el gremio científico, ha sido, bueno, hasta qué punto las cifras de Venezuela son reales o no. Claro. Pero qué interesante que dices eso, porque fíjate, te voy a atajar en una cosa porque es para diferenciar una cosa de la otra. Una cosa son las cifras y otra cosa es las medidas que ha tomado el régimen. Tú como médico tienes confianza, ¿te parecen acertadas las medidas? Llámese tapaboca, distanciamiento social, cuarentena, todo, la realidad del país, pues, para ti, como experto y como científico.
Excelente, mira, es muy importante enfocarnos en lo siguiente. Las medidas que ha tomado digamos que ha tomado Maduro en estas últimas semanas obedece a mecanismos de control que ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Es decir, no es que a ellos se les ocurrió por arte de magia, mira, vamos a tener que establecer una cuarentena, vamos a tener que tener distanciamiento social. No, ya eso está evaluado. Y el problema, y yo creo que es el problema de fondo que muchos, incluso políticos, no han terminado de comprender, es que lo que ha ocurrido en Venezuela es que Maduro ha utilizado esta excusa perfecta como ese caldo de cultivo en donde, bueno, mira, no es que yo quiera restringir aquí que la gente se comunique o que la gente comparta o que la gente vaya a protestar, es que aquí es imposible que la gente salga. Apenas ayer vimos, por ejemplo, en las redes sociales todo el tema del 23 de enero, pero antes de eso también hemos visto cómo los colectivos han tenido un control, digamos, han tenido una participación activa en nuestros hospitales, en el manejo incluso digamos, de las personas. O sea, ni siquiera es que estamos hablando de fuerzas del orden público, sino que estás hablando de un grupo de paramilitares que se está encargando de tratar de establecer mecanismos de control donde no los hay. O sea, entonces, claro, el tema es las medidas per se, o sea, el distanciamiento social, la cuarentena obligatoria o tratar de ser lo más restrictivos posible, el tema de restringir la movilidad entre ciudades. Todos estos son mecanismos que obviamente ha establecido la Organización Mundial de la Salud para controlar las pandemias. Ahora, que tú tengas una crisis en términos, por ejemplo, de la gasolina, o sea, eso no es que es algo, digamos, no es algo ni muy bien elaborado por el régimen, ni mucho menos. O sea, esto es un tema que obviamente se les va de las manos. Y se les va de las manos precisamente por todo un tema de falta de planificación, más toda la corrupción que todos sabemos. Claro. Ahora fíjate, tú como médico consideras que aquí hay crisis sanitaria en Venezuela. Mira, el tema es que la crisis sanitaria, la crisis en el sector salud ha existido y se ha profundizado, se ha agudizado en los últimos 10 años. Quien diga lo contrario es porque no ha pisado un hospital público en Venezuela. Es decir, la crisis sanitaria es tan real que no solamente lo vives a nivel público, sino incluso a nivel privado. Nosotros hemos tenido una disminución en la mayoría de las clínicas a nivel nacional, una disminución de más del 50% de operaciones, obviamente de estadios en cama, por supuesto el caso de emergencia, es decir, tú tienes una crisis que se profundiza y en el sector salud público es aún mayor porque muy bien sabemos que no tenemos un equipo de radioterapia operativo a nivel público, solamente tenemos un tomógrafo público operativo a nivel nacional, tenemos menos de 7 mamógrafos en toda Venezuela para atender lo que pudieran ser sospechas o lo que es el screening del CA de mama. O sea, si empezamos por allí, no quiero extenderme, pero imagínate tú la cantidad de quirófanos. Nosotros solamente en el Hospital Universitario de Caracas, tú tienes más del 50% de los quirófanos paralizados. Y lo mismo ocurre con todos los demás. Adicionalmente, recordemos el tema del agua, la falta de agua en nuestros hospitales. O sea, por supuesto que la crisis en salud es mucho más aguda que lo que nosotros pudiéramos estar hablando en otras regiones. Entonces, ¿qué punto es muy importante acá también resaltar? Que Erika lo comentaba, lo preguntaba con bastante preocupación, ¿no? Y obviamente se le siente. Y es el tema de que si hemos o no llegado ya al pico, a lo más grave de la situación en América Latina. Porque pero con esta crisis sanitaria en Venezuela, ¿cómo es posible que haya tan pocos casos? Y eso es mi otra pregunta. Sí. ¿Cómo es posible que Venezuela, bueno, tal vez, qué bueno que tengamos apenas Dios, 329 ¿Qué será? ¿Que Dios es venezolano? O como tú comentabas, Mingo, que acaso es un virus. De verdad que si Dios no es venezolano, de verdad que no sé, de verdad que... Bueno, se compadeció un poco de nosotros, Omar, porque la verdad es que nosotros no hemos salido de una. Año tras año hemos pasado por situaciones muy duras y de pronto llega en 2020 el COVID. Pero vemos que las cifras siguen siendo 329, 10 fallecidos, la mayoría recuperados. Entonces, hasta un caso normal es el de Margarita, que es lo que ha hecho que ha sido el que más repuntes ha habido, pero resulta que tenemos apenas 329 casos y tenemos a un régimen que es quien se encarga de dar las cifras. Sí.
Entonces, ¿son confiables esas cifras? Y también yo quisiera preguntarle, Omar, qué bueno que estás mencionando esto, porque hay otro presidente que es Guaidó, ¿no? Sí. Guaidó, yo hablaba ayer con Iván Simonovic, entonces él me dice, no, sí hay, yo soy funcionario del gobierno interino de Venezuela. Ah, bueno, qué chévere. Pero ¿dónde están las medidas de Guaidó? Además de dar $100 para los médicos y no sé qué es lo que está haciendo. Plataforma entonces, que el régimen bloqueó la plataforma a través donde se iban a registrar los médicos que están ayudando en esta situación con el COVID, Héroes de la Patria, creo que se llamaba, está bloqueada. Claro, entonces, pero terminamos que el médico del régimen es Jorge Rodríguez y los médicos de Guaidó no hablan porque pueden ir presos. Eso es lo que tenemos, ¿no? Sí, sí, esa es exactamente la radiografía del país actualmente, Mingo. Y por eso, mira, este ha sido un tema de debate, digamos, en la sociedad científica. Es importante destacarlo porque tenemos dos aspectos importantes que analizar. Lo primero que debemos entender es que el régimen de Maduro no está realizando las pruebas, ni las pruebas adecuadas, que son las pruebas de PCR, para hacer la confirmación real. Es decir, tú puedes tener una pequeña carga viral porque estás en un periodo, en el momento en el cual tú adquiriste el virus, en un periodo en donde tienes poca carga viral, puede salir negativo para lo que nosotros llamamos pruebas rápidas o eso de hisopado. Es decir, cuando ustedes ven allí que le colocan como una especie de hisopo grande a la persona, que son las imágenes que ellos normalmente reportan, esas pruebas rápidas pueden salir perfectamente negativas y la persona tener el virus. O sea, esto es muy importante. Las pruebas de PCR son las más sensibles y estas son la menor cantidad de pruebas que realiza el régimen de Maduro. Y que las hacen médicos cubanos. Las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas. Sí. Entonces, y ojo, o sea, esto es una experiencia que hemos tenido a nivel global. O sea, si Cuba fuese tan buena en el ámbito médico, que ha sido un tema además de discusión, porque bueno, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, también se ha prestado mucho en el tiempo para resaltar el gran esfuerzo que hace Cuba. Y fíjate, ahí tenemos la cantidad de casos, la cantidad de fallecidos en Cuba. O sea, que al final no hay un manejo real o un manejo oportuno de la situación o de la crisis allá. Pasa, primera medida, no estamos tomando las pruebas adecuadas a la cantidad de personas adecuadas. Es decir, una de las cosas que ha demostrado éxito en el control de la pandemia es, por ejemplo, experiencias como la australiana o como la de Corea del Sur, en donde tú cada vez más pruebas realizas. Mientras mayor cantidad de pruebas realizas, tú vas cotejando, vas teniendo mayor información y tienes mayor cantidad de casos reportados, aunque sean asintomáticos. Alemania, eso Reino Unido. No está pasando en Venezuela. No está pasando. Ese es el primer punto. O sea, entender, ojo, en cualquier proceso científico tú tienes una varianza de los datos y tú tienes además un error asociado a cómo tú obtienes los datos. Tenemos que comprenderlo. Pero aquí lo primero es que tú no estás teniendo la gran cantidad de pruebas que tú deberías realizar. Es decir, en Colombia, por ejemplo, tú estás haciendo casi alrededor de 1.000 pruebas de PCR al día. Nosotros en Venezuela llegaremos máximo entre 80 y 100 pruebas de PCR al día, según lo que el mismo gobierno reporta ante la Organización Mundial de la Salud. Entonces estamos hablando de 10 veces menos, ¿sí? que el caso colombiano, por ejemplo, que es el que tenemos más cerca. Entonces, este es el primer punto, el hecho de que no estamos teniendo las pruebas suficientes. Y el segundo punto... Omar, disculpa que te interrumpa. ¿Por qué no se están haciendo más pruebas de PCR? ¿Porque no existen, por los costos o porque no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Mira, una prueba de PCR está alrededor de los $25 a $38, ¿sí? Dependiendo de la casa comercial que los ofrezca. Ese es el monto de una prueba de PCR a nivel mundial. Evidentemente, sabemos muy bien, y yo creo que yo he sido bastante enfático en cada vez que he tenido la oportunidad de conversar al respecto, de que aquí lo que debemos comprender es que el régimen de Maduro no le interesa a la gente, no le ha interesado durante todo este tiempo. A ellos lo único que les interesa es mantenerse en el poder. Entonces, digamos, la excusa de invertir o de agarrar dinero de lo que se pueden estar robando en el arco minero para invertirlo en comprar pruebas de PCR, o sea, es inviable, pero es que debemos comprender es la naturaleza del régimen. Mientras nosotros no entendamos esto, tener una discusión política en donde tú escuchas, digamos, de nuestro lado, del lado de quienes queremos a Venezuela, tú escuchas por el lado de los políticos, no, bueno, es que mira, el problema está en que tenemos que sentarnos a discutir, a ver cómo llegamos a un punto intermedio, porque la crisis de salud, la crisis humanitaria que vamos a tener, es que eso no es un problema del régimen de Maduro.
O sea, quiero que entendamos que esa no es su prioridad. Si hubiese sido su prioridad, hubiésemos atendido a los hospitales desde hace 10 años. Claro. Es decir, esto es una política de Estado. O sea, la política de Estado del régimen de Maduro ha sido sacrificar o poner en mayor riesgo a los pacientes renales, sacrificar o poner en mayor riesgo a los pacientes oncológicos, sacrificar evidentemente a cada una de las personas que pudieran ser. Ojo, tenemos que entender que un paciente enfermo, entre comillas, sí, quiero ser muy enfático, desde el punto de vista político, tú pudieras verlo como una carga hacia el Estado. Es decir, el Estado tiene que proveerle salud a las personas que tienen enfermedad y que además son de escasos recursos, que no tienen la modalidad o la forma para pagarlo. Entonces esto quiere decir, y es lo que hemos visto, que tú tienes un discurso muy de izquierda, pero las acciones que tú realizas no son ni siquiera de derecha, o sea, son unas acciones que van en contra del derecho fundamental, el derecho a la vida. Entonces, entendiendo esto, es absurdo pensar que el gobierno va a invertir ahora millones de dólares en comprar pruebas de PCR para evaluar a pacientes. Eso no lo va a hacer. O sea, sabemos que no está dentro de su naturaleza. Entonces, partiendo de esto, sí, también es muy importante hablar del segundo punto, de la segunda vertiente. Es decir, primero, no tenemos la cantidad de pruebas suficiente. Al no tener la cantidad de pruebas suficiente, es lógico. Si tú haces 100 al día, que tú consigas 10 o 15 casos diarios o menos, es algo normal, porque, bueno, dentro de esa estadística global, bueno, tú tienes un porcentaje bajo de lo que pudiese ser esa transmisión interna. Ahora, el segundo punto, Mingo, que creo que es poco o se ha hablado muy poco y es muy importante que nuestra audiencia lo escuche, es el hecho de que nosotros hemos estado en un paro técnico a nivel del país. Es decir, y me explico, en Colombia tú te das cuenta que tú tienes 50 vuelos, digamos, de Europa a Colombia, a Bogotá diarios. Mientras que en Venezuela, en la semana, nosotros llegábamos hasta diciembre, enero, máximo a 4 o 5 vuelos en la semana. Fíjate, Omar, te voy a interrumpir un momento para que puedas tener más tiempo de explicar este punto que me parece que es muy importante, porque hay mucha gente que coincide en señalar que esto parece ser un virus turístico. Por los brotes que ha habido en los lugares, Italia, España, Nueva York, etcétera. Pues aquí nosotros completamente aislados, esto que tú estás diciendo, cuando veíamos un crucero, desde cuándo no vemos un barco que pase por las costas venezolanas. Ni el ferry, Mingo, ni el ferry navega. Es interesantísimo casi. Lo que está tocando Omar. Además de que hay muchas preguntas de nuestros amigos audio participantes, algunas tienen carácter internacional, otras carácter local hacia acá, hacia Venezuela. Pero como tengo un intervalo comercial, Omar, estamos hablando con el físico, médico, profesor universitario Omar Arias, amigos. En breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con En publicidad quiero recordarles que nuestros amigos de la Pastelería del Corso, ellos están abriendo por estas circunstancias en un tiempo especial. Abren miércoles, jueves, viernes y sábado. Es un horario también especial, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pero si usted quiere encargar algo, vamos a suponer que usted tenga un antojo de unas casatinas. ¡Ay! ¡Qué maravilla! O quiere una milhoja, o una torta de profiterol, por ejemplo, o quiere unos cannoli siciliani, o quiere una sfogliatella o unas colas de langosta para compartir y disfrutar un momentico. Bueno, llame a la Pastelería del Corso, 941-1971. Del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Qué importante es la labor de Serovka en estos momentos, amigos. Las personas que estén al frente de un centro de salud, bien sea público como privado, saben que cuentan con nuestros amigos de Serovka en materia de dosimetría, adiestramiento, permisología, oficiales de seguridad radiológica, instalación y mantenimiento de equipos. Esto es importantísimo en esta época. ¿Por qué? Porque Serovka, a través de un muy calificado equipo de profesionales, ofrece la solución integral en materia de seguridad radiológica. Los va a contactar en el 0212-310-7410 o www.serovka.com, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. ¿Ya probaron el heladito de piña colada? De heladería Vegan Fruit? Se lo llevan a su casa.
porque ellos tienen un delivery. Bueno, pueden probar también dentro de los nuevos sabores el chocobanana, el de guanábana, el de merengue de limón, en esta época que hay que consumir limón. Bueno, este es un heladito, este es un limón hecho helado, porque todos nuestros heladitos, como ustedes saben, son libres de gluten, libres de azúcar, libres de huevos, libres de lácteos, libres de culpa. ¿Dónde va a pedir para que se los lleven a su casa? A estos teléfonos 0212-414-0140 o estos dos números celulares 0424-254-2941 o 0424-296-1421. Heladería Vegan Fruit es amor vegano y cremoso. Nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Y continuamos con el doctor Omar Arias, físico, médico, profesor universitario. Omar, vamos a apelar a tu capacidad de síntesis porque nos quedan como unos 8 minutos de programa. Yo te interrumpí para ir al intervalo comercial. Tú estabas hablando de la cuestión del aislamiento de Venezuela, pero hay mucha gente. Te hago un resumen rápidamente, porque hay cosas internacionales. La gente quiere conocer tu opinión sobre el estatus de la vacuna, quiere conocer tu opinión sobre la cuestión del distanciamiento social, que dicen que puede ser hasta el 2022. La gente quiere saber si la reincorporación a las labores. Eso tiene que ver con la curva económica, eso, ¿no? Me imagino que tiene que ver con esta parte económica que se ha visto tan afectada con la pandemia, ¿no? Y quieren saber en Venezuela, bueno, con toda esta incertidumbre que hay, quién contamina, quién es inmune, quién corre mayor riesgo en estos momentos en nuestro país. Así que bueno, siéntete a gusto por comenzar por donde quieras, pero tú estabas hablando de ese aislamiento que creo que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? ¿Aló? Digamos, sí, tenemos que... ¿Me oyen? Sí, perfecto. Ok. Tenemos que partir entonces de la premisa que ya con el aislamiento que vivíamos en Venezuela, es normal pensar que al tener una baja cantidad de afluencia de personas que venían del extranjero, por supuesto, tenías una limitación en términos de lo que pudiese ser lo que nosotros hablamos de el índice de exposición. Es decir, al tú tener menor cantidad de personas que pudieran estar infectadas, que llegan al país, por supuesto, pudieras tener una baja cantidad de personas en un inicio. Sin embargo, y es muy importante resaltar este hecho, o sea, tú tienes dos cosas que te están jugando en contra. Uno es la falta de información oficial, que sabemos que además es empañada por el régimen. Sí. Y segundo, bueno, el hecho de que al no hacer la cantidad de pruebas necesarias y de no tener a los expertos o a los científicos o médicos epidemiólogos de primera línea en lo que sería este abordaje, por supuesto que no tienes una información seria de si son 300 o son 1000 casos. Yo lo que sí digo, y es una de las cosas que comentaba anteayer en otro programa, era precisamente, bueno, si realmente tuviésemos 2.000 casos, 5.000 casos, tuviésemos más de 1.000 pacientes fallecidos, eso los viésemos en nuestro día a día, es decir, tuviésemos la percepción, estuviésemos viendo los hospitales cada vez más colapsados, o mira, como lo vemos en los casos, digamos, europeos con los fallecidos en casa, etcétera, y eso hasta ahora no lo hemos visto. Sí. Entonces, esto lo que nos quiere decir son dos puntos. Uno, probablemente la cifra que maneja el gobierno seguro no es la real, porque bueno, no han hecho la prueba adecuada, pero tampoco hemos llegado al colapso que está viviendo en otras regiones. Entonces, aquí conecto con la última pregunta. Esto también nos está diciendo, digamos, que no es que sea o no inmune al virus, sino que el grupo poblacional más afectado son aquellas personas mayores de 65 años.
Y es evidente, Mingo y Erika, y todos quienes nos escuchan, que la mayoría de las personas de más de 65 años están en casa. O sea, pero están en casa también por un aislamiento propio, es decir, la mayoría, aquellas personas que pudieron salir del país, les mandan dinero a ellos o le compran la comida por alguno de estos tipo delivery, y entonces al final les llega a ellos. O sea, ya teníamos un aislamiento previo que ha soportado a que estas personas mayores, que son los más vulnerables, puedan estar en casa y entonces pudiésemos tener menor cantidad de complicaciones. Entonces todo esto nos pinta este primer panorama. ¿Qué ocurre? Que obviamente en la medida en la cual nosotros alargamos esta curva epidemiológica, es decir, aplanamos lo que denominamos esta curva, y esto quiere decir que tenemos menos casos, pero más regados en el tiempo, ¿sí? Es decir, tienes un tiempo más largo, en donde tú vas reportando 10 casos, 10 casos, 10 casos, entonces esto quiere decir que en cambio de tener un pico en 2 o 3 semanas, tienes un pico, es de aquí a 3 meses, y entonces es un pico más suavizado, pero bueno, la extensión de la enfermedad va a ser, o de la afectación de las medidas, va a ser por 6 meses. ¿Qué ocurre? Y yo esto sí de verdad que lo he analizado bastante, porque por ejemplo en Inglaterra se discutía sobre si aplanar la curva epidemiológica o era mejor aplanar la curva económica. La curva económica va justamente en contraposición de la curva epidemiológica. Mientras más alto sea el pico y más corto sea ese pico, bueno, la curva económica, es decir, de lo que sería el descenso de la actividad económica y luego la recuperación, por supuesto, es más corta y es más rápido recuperarse económicamente de una afectación corta. Pero por el contrario, cuando tú tienes un tiempo extendido en donde tú vas a pasar, imagínate, 4 o 5 meses de una actividad económica que ya venía mermada, ahora cada vez más paralizada, por supuesto que la recesión económica va a ser bárbara. Claro. Entonces, lo que tenemos que entender es cuál es la motivación de los países. Bueno, los gobiernos serios están preocupados, por supuesto, en mantener las empresas, las pequeñas y medianas empresas, en tratar de fortalecerlas, y a las grandes empresas en tratar de ayudarlas. Les pregunto yo a todos quienes nos escuchan y nos ven, ¿ustedes creen que con las medidas que ha tomado Maduro en los últimos 24 horas, eso va de la mano de apoyar a la empresa privada en cualquiera de esos escenarios? Evidentemente no. Claro que no, por favor. Entonces, si nosotros comprendemos esto, el régimen ha entendido y ha utilizado perfectamente esta crisis sanitaria en decir, bueno, mira, vamos a tratar de aplanar la curva, de esa manera no colapsamos el sistema de salud público que ya viene colapsado con la falta de inversión en todos estos años, y esto nos permite, bueno, tratar de hacernos de la mayor cantidad de empresas. Terminamos de destruir las empresas que digamos estaban a flote o que estaban tratando de sobrevivir en medio de la crisis económica que también vivimos. Y entonces, bueno, por eso yo lo decía, esto es el caldo de cultivo perfecto para el caso venezolano. En el caso de Latinoamérica, fíjense que, y aquí sí, pero perdón, para aclarar algo, porque entonces el COVID-19 va a atornillar a Maduro en el poder. Según mi análisis, sí. O sea, según mi análisis, yo sí creo que esto está haciendo, digamos, o profundizando, porque además, fíjate, Mingo, todos los esfuerzos a los cuales yo personalmente he sido muy contrario en términos de que, bueno, vamos a buscar una salida electoral, no importa, vamos a aceptar unas elecciones parlamentarias y después veremos si hacemos la presidencial o no, ya con esto se va al traste. Claro. Porque, y es muy importante resaltar esto, fíjense, los Estados Unidos, el Departamento de Estado, establece que hasta noviembre del 2021 van a tener controles o mecanismos de control paulatinos, o sea, porque esto además viene por oleadas, van a tener algunos meses de aquí al 2021 de distanciamiento social, de medidas de cuarentena, etcétera, en los Estados Unidos, que ya tienen, digamos, un régimen controlado, que tienes un departamento solamente para el tema epidemiológico, cosa que no tenemos en Venezuela. Entonces, fíjate tú, ¿qué va a ocurrir? Que el proceso, digamos, un proceso electoral es inviable. O sea, estar haciendo una cola con 500 personas en cada uno de los colegios, eso es una cosa absurda. Eso no va a entrar en la cabeza de nadie. Además, nadie se va a arriesgar a hacer eso. Entonces, cualquier salida negociada que estaban planificando entre lo que pudiese ser los allegados a Guaidó y el régimen de Maduro, evidentemente ya queda desarticulada. Sí. Por otro lado, comprender, digamos, o pretender que el régimen de Maduro va a hacer una inversión en el sistema de salud ahorita en medio de la crisis, obviamente es absurdo, porque además, digamos, todas las economías mundiales y todas las fábricas mundiales en términos de salud ya están,
digamos, a capacidad máxima. Entonces, obviamente, pretender que ahorita se va a hacer eso no es viable. Entonces, para mí, yo sí creo que este es el caldo de cultivo perfecto para el régimen, ya que, bueno, tienen todas las condiciones dadas para establecerse y afianzarse hoy por hoy en el poder, a menos de que alguna circunstancia cambie, y esto siempre es importante. Claro. O sea, en medio de una crisis como la que vivimos y con este escenario que yo les estoy planteando, evidentemente esto llama la atención de que pudiera ocurrir algún evento que no sea uno de estos planificados en términos de negociaciones, etcétera, que pudiese cambiar el desarrollo de los acontecimientos. Sí, muy brevemente, porque ya se nos agotó el tiempo. ¿Tu pronóstico para el mes de mayo con relación a Venezuela y el COVID? Vamos a tener un aumento de las cifras. Yo creo que, y es también importante, al principio de todas las epidemias tú tienes un incremento poco, o sea, de algunas decenas. Okay. Luego que ya superas los 300 o 400 casos, empiezas a ver un incremento más alto, y eso lo hemos visto en todo el mundo. También porque la gente empieza a desesperarse en casa. Aquellos que pudieron permanecer en casa se desesperan y tratan de salir a hacer otras cosas, y esto obliga a que tienes un incremento. Yo creo que definitivamente, según un poco las proyecciones que hemos utilizado en base a los datos oficiales, nosotros pudiéramos tener una cantidad de datos oficiales alrededor de 1.500 para finalizar el mes de mayo. Y esto va a obligarnos, sí, por supuesto, a tener otra cantidad de medidas. Sí. Entonces, sí es importante entender que las medidas no van a acabarse en el corto plazo. O sea, estamos hablando que por lo menos de aquí a junio vamos a tener que mantener una cuarentena, digamos, lo más estricto posible, y esto es complicado. Es complicado en términos económicos, sociales, todo. Siempre es tan esclarecedor conversar con el doctor Omar Arias. Omar, un gran abrazo, 1.000.000 de gracias por estar en el programa el día de hoy. Gracias, saludos a ustedes, saludos a Erika. Gracias, amigos, Omar. Y ustedes recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.